Contentos, hermanos, esta mañana. Preciosos los cantos que hemos cantado este día. Hemos alabado al Señor, hermanos, con gratitud, con gozo en nuestros corazones. Y de veras que lo alabamos por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y damos gracias al Señor. No ocupo esa luz, hermanos, porque me afecta al reflector de la pantalla aquí. Muy bien, estamos contentos, hermanos, esta mañana. Ustedes van a recordar, hermanos, que hemos estado estudiando sobre ya 5 semanas sobre este tema tan especial de no te rindas. Y ahora vamos a terminar con esta predicación porque, hermanos, el propósito ha sido fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestras vidas. Y ustedes van a recordar que el primer punto que vimos fue sobre pelea, la batalla de la fe, en donde estuvimos diciendo que no estamos solos en esta batalla. Hay millones y millones de cristianos alrededor del mundo que están peleando esa batalla de la fe al igual que nosotros. Decíamos también que debemos enfrentar al enemigo, y ese enemigo se llama Satanás. El enemigo, nuestro hermano, nuestra hermana, no es la suegra, no es nada más que Satanás. Y debemos de enfrentarlo, hermanos, con la fuerza que viene del Señor. También ustedes van a recordar que estuvimos hablando de cómo podemos vencer los obstáculos. Y vimos cómo David, siendo un joven, siendo un muchacho con unas piedras y una honda, la Biblia dice que derribó al gigante Goliat y lo exhibió públicamente, dándole honor al Señor, en donde David decía que era Dios quien peleaba sus batallas. Y la semana pasada, ustedes van a recordar, hermanos, que estuvimos predicando sobre Dios Todopoderoso está contigo. Y decíamos que no hay opción para rendirnos. Si Dios está con nosotros, no hay por qué rendirnos. Él ha dicho que su presencia irá delante de nosotros. Pero esta mañana, mis queridos hermanos, estaremos predicando sobre corona con victorias tus batallas. Para poder, hermanos, concluir este mensaje, esto es muy importante, que entendamos cada uno de nosotros que nuestras batallas serán coronadas en victoria mientras usted y yo no nos rindamos. Necesitamos cada día hacer un esfuerzo maravilloso delante de Dios, con el poder de su gracia, con el poder de su presencia, con su fidelidad, con su misericordia. Cada uno de nosotros puede seguir adelante, vencer los obstáculos, y al final podemos coronar con victorias cada una de nuestras batallas. En la Biblia, por ejemplo, hermanos, encontramos hombres que no eran tan famosos, hombres que no eran tan populares, no eran tan inteligentes, pero por lo que ellos hicieron, por la forma en que se dejaron usar por Dios, estos hombres llegaron a tener un nombre, no solamente en los cielos, sino también un nombre en la Biblia, en la palabra de Dios. Quiero decir con esto, quizás tú no eres el más inteligente. Los psicólogos dicen que dentro de un grupo de 12 personas siempre hay uno que sobresale. Ustedes, me imagino yo, que lo habrán tomado de Jesús y los 12 discípulos o los 12 apóstoles. Haciendo un estudio de entre 12, un grupo de 12 personas, se concluyó que entre 12 personas hay uno que sobresale, que es el que pregunta, el que responde, el que cuestiona, el que toma la iniciativa, el que dice hagamos, el que dice vamos, el que diga deténgase. Si él se sube a un palo y dice subámonos, todos se suben al palo. La mayoría están de acuerdo con él. Uno entre 12. Entre estos 12, ¿usted quién cree que era el más sobresaliente de los 12 discípulos? El apóstol Pedro. No era Juan, porque Juan no es que era tímido, pero Juan tenía un carácter amoroso, un carácter cálido, un carácter en donde siempre decía: amaos los unos a los otros. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No pudo haber sido Juan, pero si usted supiera que Juan también tenía un carácter tremendo. Una vez le dijo a Jesús: Jesús, ¿quieres que le pidamos a Dios que caiga un rayo y los parta? Si eso era amoroso,
Imagínense el otro lado del apóstol Juan. Pero el más sobresaliente era el apóstol Pedro. Siempre Pedro estaba cuestionando, argumentando, preguntando, respondiendo. Yo sé que aquí tenemos a muchos Pedros, pero también tenemos a muchos Juanes. Y yo creo que de todo esto es muy importante en la obra de Dios. Pero uno de dos es más sobresaliente. Quizá usted no sea el más sobresaliente del grupo. Quizá no eres el más inteligente. Quizá no eres el más preparado, el más intelectual. Quizás no somos los más talentosos o los más populares. Pero yo les digo una cosa esta mañana. Si rendimos y entregamos todas nuestras incapacidades, si entregamos todos nuestros temores, si rendimos a Cristo nuestras luchas, déjeme decirle que tarde o temprano podemos coronar con victorias todas nuestras batallas. Dios corona con victorias no al arrogante, no al orgulloso, no al prepotente. Al prepotente, al arrogante, al orgulloso, dice la Biblia que Dios lo mira de menos y que Dios lo humilla. Pero al humilde, al sensato, a la persona que con toda humildad viene delante de Dios, rindiendo su corazón, rindiendo sus batallas, aquel que cree que es incapaz, aquel que le dice: Señor, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Señor, yo estoy ya casi rendido por las luchas, las tentaciones, por mis hábitos, por mis vicios, por mis problemas, por mi mala manera de vivir. Yo vengo aquí para que tú la tomes y para que tú moldees mi vida de acuerdo al carácter de tu Hijo Jesucristo. Pero no es así con aquellas personas que siempre están pensando que pueden salir ellos mismos por sí mismos de su problema. Aquellos que dicen: yo no necesito de Dios, yo no necesito del amor de Dios, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito orar, no necesito leer la Biblia. Y créame que me pesa decir que hay cristianos que dicen que no hay necesidad de venir a la iglesia, que no es importante congregarse. ¿Para qué orar? ¿Para qué leer? Si de todos modos soy salvo, soy hijo de Dios, si de todos modos Dios me ama tal como soy. Eso es verdad. Dios nos ama tal como somos, pero Él desea que vengamos con un corazón contrito y humillado delante de su presencia para coronar con victorias nuestras batallas. Por eso digo, quizá tú no eres el más popular del barrio, quizá no eres el más inteligente en la escuela, quizá no eres el más intelectual, el hombre o la mujer más talentoso o talentosa de la fábrica en donde tú estás. Quizás todos te miran de menos. Quizás todos piensan que eres un fracaso. Quizás todos piensan que eres el hombre o la mujer o el muchacho o la muchachita apartada, sin ganas de hablar, sin ganas de decir. Pero yo tengo buenas noticias esta mañana, porque a esos hombres y a esas mujeres son a los que Dios levanta. A esas mujeres que no son tan populares, a esos hombres que no son tan intelectuales, a esos hombres que no son tan talentosos, Dios los levanta y los reviste de un poder del Espíritu Santo que coronan con victorias sus batallas. He conocido hombres y mujeres, hermanos, que se han levantado del polvo prácticamente y Dios los ha restaurado y han coronado con victorias sus batallas. ¿Usted cree que los discípulos eran hombres populares? No. ¿Eran hombres intelectuales? No. Dice la Biblia que eran hombres del vulgo. No quiere decir que eran hombres vulgares, sino que simplemente venían del pueblo en donde simplemente era de clase media o baja, trabajadora, sin mucha letra, sin mucho conocimiento. Pero miren dónde están los nombres de estos hombres. Como Mateo, que era un publicano. Hermanos, como Felipe, que era un evangelista y Dios lo usó. Como Pedro y Juan y Jacobo, que eran pescadores y Dios los convirtió en pescadores de hombres. Y llegaron a ser los grandes hombres de Dios, porque rindieron sus temores, sus dudas, sus prejuicios, los entregaron en las manos de Dios y coronaron con victorias sus batallas. Por eso le digo, quizá usted, mi hermano, no sea el hombre más exitoso, quizá usted no sea el hombre más preparado, pero si usted humilla su vida a Cristo y entrega sus incapacidades delante de Dios, Dios lo usará. En el Antiguo Testamento yo encuentro a un hombre, Moisés,
Moisés fue un hombre que al principio de su llamamiento luchó consigo mismo, luchó con Dios para no hacer lo que Dios le había mandado hacer. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Cómo se sentía Moisés? Bíblicamente, Moisés se sentía un fracasado en la misión antes de intentarlo. Se estaba doblegando, se estaba rindiendo ante un llamamiento especial por parte de Dios. ¿Sabe qué veo en la vida de Moisés? Cuando yo estudio la vida de Moisés, veo en él mucho de nuestra vida. Cuando vemos a Moisés que Dios lo comisiona en Éxodo capítulo 3, en el versículo 10 y 11, dice la Biblia que Dios lo llama. Al principio, dice la Biblia que Moisés anda apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Y de repente, en el monte Sinaí, él comienza a ver una llama fuerte, una llama que no se extinguía, que no se apagaba. Eso atrae la vida de Moisés. Y dice la Biblia que va y ve para ver por qué no se apaga. Cuando él sube al monte, ve una zarza encendida. Y Dios le dice: Moisés, no te acerques, no te acerques, porque el lugar en donde tú estás, santo es. Quita tus sandalias, porque este es un lugar santo. Y a partir de ahí, Dios se introduce a Moisés. Dios habla con Moisés y en el versículo 10 le dice: yo he escuchado la voz de mi pueblo y quiero que vayas a Egipto y hables con Faraón. Y aquí es en donde Moisés comienza, hermanos, a batallar con sus incapacidades, a luchar con sus dudas, con sus prejuicios, con sus temores. Mucho de lo que yo veo en Moisés, lo veo en mi vida, lo veo en la vida de muchos de nosotros que estamos batallando y a veces pensamos y decimos: yo creo que no podemos hacerla, es que nunca lo he intentado, nunca he estudiado sobre esto. Pero hermano, solo póngase en las manos de Dios. Moisés fue un hombre que se sentía incapaz. Moisés se sentía un fracasado en la misión de Dios. ¿Sabe qué decía Moisés? Moisés decía: yo no puedo ir, soy un hombre de pocas palabras, soy torpe de lengua, yo no puedo hablar, yo no puedo cumplir la misión de Dios. Se sentía un fracasado ante el llamamiento de Dios. Mis queridos hermanos, muchas veces nos pasa igual a nosotros. ¿Cuántas veces usted tiene sueños? Usted tiene una visión en su corazón. Usted tiene en su mente algo de lo que usted quisiera hacer. Pero a veces al tratar de intentarlo, usted piensa que no va a poder hacerlo. Y lo que quiero llamar la atención aquí es que Moisés, cuando Dios lo llama, Moisés dice: pero Señor, yo no puedo, yo no sé hablar. ¿Sabe qué quiero decir con esto? Que Moisés, aún antes de intentar hacer la voluntad de Dios, se dio a sí mismo, se vio a sí mismo como un hombre fracasado. Le pasa a usted y me pasa a mí. Dios tiene grandes sueños para nosotros. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero nosotros, en nuestro propio prejuicio, en nuestro propio temor, en nuestra propia incertidumbre, damos por hecho que no podemos hacerlo. Y ni siquiera intentamos porque creemos que hemos fracasado. Vamos a ver qué dice la Biblia en Éxodo capítulo 3. Y vean lo que Dios nos está diciendo esta mañana. En el versículo 10, ¿cómo es que Dios le habla a Moisés y le dice? ¿Están conmigo, hermanos? Éxodo 3, 10. Mire lo que Dios le dice. En los primeros versículos, Dios se introduce a Moisés como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, en esta plática, Moisés entiende que está hablando con Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la Biblia: Dios le dijo a Moisés, ¿están conmigo? 3, 10 al 12. Ven, por tanto, ahora, ¿y qué le dice Dios? Y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y mire usted la actitud de Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo?, dice Moisés. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Y qué le dijo Dios? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo.
ve porque yo estaré contigo. Por eso veo en Moisés el reflejo muchas veces de nuestra propia vida. ¿Quién soy yo? En este caso, Moisés estaba diciendo, pero Dios, dime quién soy. Dime quién soy yo para que tú me tomes en cuenta y vaya y hable con Faraón. Moisés, hermanos, no tenía una percepción de competencia en ese momento. Y él dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? No entendía que si Dios lo había llamado y comisionado, él mismo se encargaría de prepararlo. Hermano, si Dios te llama a algo, si Dios ha puesto un sueño en tu corazón que todavía no has logrado, si Dios ha puesto una visión, si Dios ha puesto una semilla ahí en tu corazón, hermano, Dios te va a preparar y te va a capacitar para lograrlo si lo pones en las manos de Dios. Amén. Siempre he dicho y lo he predicado a los líderes y donde voy este principio: el mundo escoge a los preparados, pero Dios prepara a sus escogidos. Y esto es una verdad. El mundo escoge a los preparados, pero Dios prepara a sus escogidos. Si usted es una mujer, si usted es un joven, si usted es un hombre, una mujer que desea hacer las cosas de Dios, y usted dice, pero es que yo no tengo mayor preparación, yo ni siquiera he hecho sexto grado, ni siquiera he hecho plan básico. Miren, hermanos, Dios ha levantado hombres sin letras, hombres y mujeres sin preparación intelectual, y les ha dado dones y talentos y capacidades, y cuando se han colocado en las manos de Dios, al igual que Moisés, al final coronaron con victorias sus batallas. Porque no es mi incapacidad, es la capacidad de Dios en mi vida. No es mi ignorancia, es el conocimiento de Dios en mi vida. No es mi fragilidad humana, es la fortaleza de Dios que me dice que yo soy capaz para hacer la voluntad de Dios. Y aquí veo a un Moisés diciéndole a Dios, ¿quién soy yo? Pero al final Dios le dice, ve porque yo estaré contigo. Hermano, ¿qué más garantía quería Moisés? ¿Qué más garantía quiere usted para no rendirse? No debemos rendirnos porque tenemos la garantía de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, en el capítulo 4, en el versículo 10 del libro de Éxodo, me doy cuenta de algo bien interesante. Otra vez Moisés, en el capítulo 4, versículo 10, le dice, ay Señor, nunca he sido, ¿qué le dice? ¿Están conmigo? 4:10. ¿Qué le dice, hermanos? Mire la excusa de Moisés, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla, y que dice, y torpe de lengua. En ese instante, Dios le dio la solución al problema de Moisés, y le puso como ayudante ¿a quién? A su hermano Aarón. Y le prometió Dios mismo, le prometió que iba a poner palabras en su boca para que se las dijera a Aarón. Imagínese, hermano, esto de la interpretación ha de ser difícil. Pero aquí no estamos hablando de una traslación, de una interpretación. Estamos hablando de que Dios pone palabras en Moisés. Moisés se las dice a Aarón y Aarón se las dice a Faraón. Dios le promete a Moisés y le dice, mira, eres torpe de lengua, está bien. No sé cómo conseguiste a tu Séfora, porque si eres corto de palabras. No sé cómo que tienes hijos. No sé cómo. Es que yo creo que cuando alguien está enamorado se olvida de que es tartamudo. Aunque pase 6 meses diciéndole que y ya la muchacha ahí, ¿qué? ¿Quieres decirme que? Por favor, dilo. Que sea mi novia. Y Dios le dice, yo sé tu problema. Yo sé que no puedes hablar muy bien, pero yo tengo la solución a tu problema. Voy a poner a tu hermano, él irá contigo, y yo estaré en la boca de él y en la boca tuya, y enfrentarán al faraón. Y Moisés dice, pero Dios, que esto y lo otro. No, Señor, usted va porque yo lo comisiono y yo estoy contigo. Muchas veces, hermanos, Dios nos desafía, Dios nos reta, Dios nos llama y Dios nos dice, tú puedes hacerlo, tú puedes. Hey, si en México dicen sí se puede,
Si en Colombia dicen sí se puede, si en el mundo dicen sí se puede, ¿por qué nosotros no podemos decir todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Él hace que coronemos con victorias nuestra batalla. Nunca le digamos no al Señor. No renuncies a tus sueños, no renuncies a tu visión, no renuncies a tu vocación, no renuncies a ese sueño de estudiante que tienes ahora, no renuncies a ese sueño de tu casa, a ese sueño de tu familia, no renuncies a ese sueño de tus documentos aquí en Estados Unidos, con licencia o sin licencia, sigue adelante, con papeles y sin papeles, sigue adelante, porque Dios está contigo. Hermanos, la vida, la política es tremenda, pero Dios tiene control de todo. Nuestra vida no es manejada por estos políticos. Nuestra vida tiene que ser manejada única y exclusivamente por nuestro Dios. Única y exclusivamente por Dios. Sé que hay mucha gente a favor y en contra de todo esto, pero yo le digo una cosa. Todo está en las manos de Dios. Y yo estoy orando, y miles de cristianos estamos orando para que Dios dé una reforma preciosa y que todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo sean beneficiados y beneficiadas, y que miles de familias vuelvan a reunirse una vez más y que vivan como a Dios le agrada, con dignidad, con amor, con respeto, con armonía, porque este es un país en donde muchos de ustedes, muchos de nosotros y mucha de la población, no solo hispana, sino de todos los países del mundo, engrandecen la vida de este país. Y estoy orando y orando para que Dios obre de una manera sobrenatural, y sabemos que Dios tarde o temprano lo hará. Porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque Dios siempre desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y aquí tenemos a Moisés, y Dios le dice: yo quiero que vayas. Y Moisés dice: Dios, yo no puedo. Moisés está luchando con sus limitaciones. Tuvo un fuerte combate con sus pensamientos de no puedo, soy incapaz, no sé cómo enfrentarme al faraón, nadie me va a entender, nadie me va a creer, no tengo ninguna credibilidad. Hermanos, miren, hablar de esto me toca el corazón, porque yo conozco a cientos de hermanos en Cristo y hermanos míos aquí en la iglesia que necesitan sus documentos, que necesitan sus papeles. Necesitan hacerlo por miles de razones. Y cuando veo a Moisés luchando con sus incapacidades, diciendo: nadie me conoce, ¿cómo voy a hacer para hablar con el faraón? A veces pienso que es la situación de muchos de nuestros hermanos, sintiéndose mal en un país extraño, haciendo suyo una tierra que, aunque no es suya, pero la hacemos nuestra, la hacen suya viviendo aquí. Aquí tienen sus familias, sus casas, aquí tienen a sus hijos, de aquí alimentan a muchos que dejaron atrás en sus países. Y veo en Moisés a un hombre que probablemente se sentía, quizás no como muchos de nosotros, pero se sentía aislado. Ustedes saben que Moisés por 40 años había sido fugitivo de la justicia egipcia. Ustedes recordarán que él escapa cuando mata a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos hebreos. Y ahora vemos que Dios lo llama y le dice: ¿qué andas haciendo aquí en estos desiertos? Tienes que regresar a Egipto, en donde tú viviste 40 años. Y probablemente Moisés, con ese sentimiento por haber matado al egipcio, quizás decía: soy incapaz, ahora me tengo que enfrentar al rey, voy otra vez a mi tierra, voy otra vez a ver a mis hermanos hebreos. Quizás decía: no tengo credenciales. Quizás decía: no tengo papeles, no tengo licencia. Soy un inmigrante hebreo viviendo en tierras egipcias con muchos de mi pueblo Israel, tierras que no son mías. Vivo en este país como un extranjero, como sin derechos, sin privilegios. Y le dice Dios: yo no puedo. Quizá muchos de nuestros hermanos han dejado de hacer tantas cosas, por sus documentos, por sus papeles, por lo que sea. Pero estamos en las manos de Dios. Y Dios al final va a coronar con victorias esas batallas, esos momentos de oración.
por los cuales usted pasa, pidiéndole a Dios por su licencia, por sus papeles, pidiéndole a Dios que se legalice una situación como esta. Moisés se sentía incapaz, sentía que él no podía hacerlo, se sentía sin credenciales, se sentía como un hombre que no lo iba a reconocer nadie, se sentía físicamente limitado, diciendo: soy un tartamudo y nadie creerá mi mensaje. Y tú me envías al primer imperio del mundo, me envías delante del rey, a Faraón. Esto no tiene sentido. Y es verdad, hay cosas que Dios hace que no tienen sentido. No tenía sentido que Dios usara a Moisés. Es más, no tiene sentido que muchos de nosotros hayamos conocido a Cristo por lo malo que éramos, por los pecadores que éramos. Pero un día el Señor nos llamó, nos salvó, nos dio de su gracia y de su misericordia, al igual que se la dio a Moisés. Y vemos más adelante a un Moisés victorioso que sacó al pueblo de Israel, más de 2,5 millones de personas por 40 años. Vemos con el tiempo cómo Moisés coronó sus victorias, sus batallas en victorias. Lo vemos a Moisés recibiendo los 10 mandamientos, luego sacando, hermanos, agua de la peña, luego convirtiendo su vara en una serpiente, sacando al pueblo de Israel por el mar Rojo como por tierra seca, sanando a los enfermos, dando consejería a los necesitados, gobernando al pueblo de Israel. Eso solo Dios puede hacerlo. Dios nunca se equivoca. Si llamó a Moisés, era porque lo iba a usar. Si lo llamó a usted y me llamó a mí, es porque Dios nos estará usando en sus preciosas manos. Yo le digo una cosa esta mañana: Dios no te escogió por lo que eres, Dios te escogió por lo que llegará a hacer con tu vida. Dios no me escogió por lo que yo soy, Dios me escogió por lo que Él va a hacer en mi propia vida. Mis hermanos, quizá muchos de nosotros, con todas las excusas que Moisés puso, hubiera dicho: no, Moisés, a ti no te tomo como compañero de guerra. Quizás usted diría: Moisés, contigo no queremos nada. Pero ¿qué hizo Dios? Dios le dice: ve, porque yo estaré contigo. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores? La Biblia dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En otra versión, esta Biblia dice: pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. La Biblia dice: no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. No porque nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Y Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, a todo puedo hacerle frente gracias a Dios o gracias a Cristo que me fortalece. Hermano, necesitamos nunca rendirnos. Rendirnos no es una opción. Cuando yo voy a la palabra de Dios, en el libro de Jeremías se encuentra un ejemplo tremendo, en donde Jeremías también habla. Dios habla con Jeremías, y en el capítulo 1, mire cómo comienza. En el capítulo 1, versículos 1 al 10, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y mire cómo dijo Jeremías: Señor Jehová. ¿Qué dijo Jeremías? Estoy en el 6, versículo 6. Jeremías dijo: he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo, ¿qué le dijo Dios? No digas soy un niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Quién lo dice? Dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, te he puesto palabras en tu boca. Versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ahora Jeremías
atendió el llamado y la reprensión de Dios y se convirtió en uno de los poderosos profetas del pueblo de Israel. Jeremías escribió el libro del profeta Jeremías y escribió el maravilloso libro de las lamentaciones de Jeremías. Al final, Moisés, Jeremías, Gedeón y todos los hombres de Dios coronaron con victoria sus batallas, porque no se rindieron, porque entregaron todas sus luchas y todos sus combates a Dios. Muchas veces, hermanos, creemos que somos incapaces. No nos rindamos. Si usted está orando por sus documentos, siga orando. Si está examinándose para su licencia, sigue estudiando, hágase las pruebas. Dígale a Dios: Dios, no nos rendimos hasta que tú contestes nuestras peticiones. En la historia hay un hombre que se llamó Louis Braille. Este hombre nació en 1809 y murió en 1852. Nació en Francia. A los 3 años de edad perdió el ojo en el taller de su padre, que trabajaba con cueros. Con una punta muy grande, martillando, la punta le rebotó en el ojo y perdió su ojo cuando tenía 3 años. Con el correr de los días, su ojo le infectó el otro ojo y a los 3 años, este joven llamado Louis Braille perdió su vista. ¿Pero qué pasó? Con el correr del tiempo, este hombre no se rindió. Y con el correr del tiempo, este hombre, Louis Braille, ciego, incapacitado, creó el sistema Braille para todos los no videntes, para todos los ciegos, con un sistema de 6 puntos sobre relieve. Pudo dar esperanza a tantos ciegos para que pudieran leer y escribir y todas las notas musicales con el símbolo Braille. Un hombre ciego a los 3 años, pero que brilló para honra y para gloria de Dios. Y sin más que decir, ustedes recordarán, por ejemplo, de Ludwig van Beethoven, un hombre alemán en 1770, en 1827. Este gran compositor, nacido en Viena, quedando sordo, fue intérprete de varios conciertos al piano, al violín, y fue un hombre que hasta el día de hoy su música es reconocida a nivel de todo el mundo, porque a pesar de su sordera jamás se rindió. Si estos hombres no se rindieron, y los hombres que vemos en Hebreos capítulo 11, en donde dice que fueron hombres que huyeron y anduvieron escapando de aquí para allá, y que se vistieron con pieles de animales, pero apagaron fuegos impetuosos, y que fueron encarcelados, vituperados, apedreados, muertos a espada, un día entregaron sus vidas y coronaron con victoria sus batallas, porque jamás se rindieron. Iglesia, yo les digo, no nos rindamos, hermanos. No se rindan ante la lluvia, ante la pobreza. No se rindan ante el dolor, ante la enfermedad. No se rindan ante el problema de sus documentos. Lo único que tenemos que hacer es doblegar nuestro corazón delante de Dios y decir: no nos rendimos, porque tú estás conmigo. Y si Él está conmigo, no hay lugar para rendirnos. Dios es Dios y coronará con victoria cada una de tus batallas. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por todo tu amor. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y nos has bendecido. Señor, gracias porque podemos ver que tu palabra nos dice a cada uno de nosotros que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendice las ofrendas y los diezmos que trae tu pueblo, porque te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén.